Vamos a presentar como ejemplo rápido el tubo de órganos, los tubos de órganos musicales. Lo que me interesa son las ondas estacionarias en tubos de órganos musicales. Por ejemplo, si tenemos un tubo cerrado por un extremo y abierto por el otro extremo, entonces, como entonces las partículas del gas en el extremo abierto tienen posibilidades para moverse. No hay ninguna restricción para que puedan oscilar. Mientras que en el extremo cerrado, la pared se considera rígida y no vibra. Por lo tanto, yo considero a ese punto de la pared rígida como un nodo y al punto del extremo abierto como un antinodo. Voy a utilizar la representación de las ondas estacionarias en una cuerda tensa. Por lo tanto, yo construyo esta curva de esta forma y se ve rápidamente que esa curva representa a un cuarto de longitud de onda. O sea, aquí es el punto x igual a 0 y en el extremo es el punto x igual a lambda sobre 4. Ese es el modo fundamental o el primer armónico. En el segundo armónico introducimos un nodo en medio. Esa es la técnica para graficar los modos normales de vibración. Colocamos un nodo en medio, entonces sabemos que entre dos nodos hay un antinodo. Eso quiere decir que la curva es de esta forma. Esa es la curva. Entonces observen que tienen un cuarto de longitud de onda, 2 cuartos de longitud de onda, 3 cuartos de longitud de onda. Este es x igual a 0. Este es igual a lambda sobre 2 y esto es igual a 3 lambda sobre 4. L es igual a 3 lambda sobre 4. Y así construyo los otros modos de vibración. El tercer armónico le incluyo un nodo. Tengo el nodo de la pared y trazo la curva más simple que pase por esos puntos y termine en el antinodo. Entre dos nodos hay un antinodo. Entre dos nodos hay un antinodo. Trazo la curva y me queda eso. Observen que me queda un cuarto, 2, 3, 4, 5 cuartos de longitud de onda. Y ahí está, L es igual a 5 lambda sobre 4. Y así construyo los otros modos de vibración.
Ahora observen los tubos abiertos por ambos extremos. Como está abierto, las partículas del gas en los extremos pueden vibrar. Por lo tanto, son antinodos. Entre dos antinodos debería haber un nodo. Y colocamos ese nodo entre los antinodos. Y esa es la curva más simple que se puede trazar. Tenemos un cuarto de longitud de onda más un cuarto de longitud de onda es lambda sobre 2. L es igual a lambda sobre 2. Para construir el siguiente modo de vibración, le introducimos otro nodo. Y tenemos dos nodos en medio. Entre esos dos nodos debe de haber un antinodo. Trazamos la curva que me representa la onda estacionaria y tenemos un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto. Ese es 4/4 de longitud de onda. L es igual a lambda. Seguidamente le introducimos otro nodo y entre dos nodos hay un antinodo. Entonces tenemos esto, tenemos que esto es un cuarto, 2, 3, 4, 5. 5, a ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cuartos. 6 cuartos de longitud de onda y eso es igual a 3 lambda sobre 2. Es 3 lambda sobre 2. Y ese es el método. Eso es el método para construir los modos de vibración en tubos de órgano. En tubos de órgano. Para el tubo abierto por ambos extremos, la frecuencia fundamental es esta, para este tubo abierto por ambos extremos. Esa es la frecuencia fundamental. El enésimo armónico es n veces la frecuencia fundamental para el tubo abierto por ambos extremos. Mientras que para el tubo cerrado por un extremo, la frecuencia fundamental, aquí, la frecuencia fundamental es B sobre 4L. Y el enésimo armónico, observen que solo tengo impares. Solo tengo impares de lambda sobre 4. Solo tengo impares. Por lo tanto, la frecuencia enésima es igual a 2n-1 con n igual a 1, 2, 3 y 4, etcétera. Observen que aquí los modos pares no existen, solo los impares. Así yo obtengo las frecuencias y la aplicación de esos tubos de órganos musicales es el órgano musical, tal como aparece en esa figura. Aquí tenemos los tubos de diferentes longitudes y el órgano musical. Muy bien, eso es todo sobre tubos de órgano musical. Ahora yo quiero resolver algunos problemas.
Por ejemplo, un afinador de piano estira un alambre de piano de acero con una tensión de 800 newtons. El alambre tiene 0.4 metros de longitud y una masa de 3 gramos. Calcule la frecuencia de su modo fundamental de vibraciones. Determine el número de armónico más alto que podría oír una persona que capta frecuencias hasta 10.000 Hz. Primero determinamos la densidad lineal, es masa por unidad de longitud. Asumimos que la masa está distribuida uniformemente. Sustituimos los datos, la masa en kilogramos, la longitud en metros y nos da 7.5 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. La frecuencia fundamental es B sobre 2L. Esa es la frecuencia fundamental, es B sobre 2L. La velocidad es la raíz de F sobre mu, la raíz de la tensión sobre la densidad lineal. Esta es la frecuencia fundamental. Sustituimos para una cuerda tensa, esa es la frecuencia fundamental, sustituimos los datos y obtenemos que la frecuencia fundamental es 408 Hz. Las unidades son newtons, kilogramo por metro. El newton es kilogramo metro segundo cuadrado. Esto me va a dar metro cuadrado sobre segundo cuadrado y la raíz cuadrada me va a dar metros sobre segundos y acá afuera tengo metros, los metros se cancelan y solo me queda hertz. Para la segunda pregunta, determine el número de armónico más alto que podría oír una persona que capta frecuencias de hasta 10.000 Hz. Tenemos que la frecuencia F son 10.000 Hz y la fundamental es 408. Sustituyo y me da 24.5. Este número debe de ser un número entero, entonces es n igual a 24. Se toma el inferior, no el superior. El inferior, entonces n es igual a 24. Solo puede oír hasta el armónico 24. Este valor de la frecuencia en el departamento se han hecho varias mediciones sobre grupos de estudiantes de la carrera de música y se ha encontrado que la frecuencia es un poquito más alta. 15.000 Hz es lo normal aquí en Tegucigalpa, en esa muestra. Muy bien. El segundo problema dice un alambre de 40 gramos está estirado de modo que sus extremos están fijos en puntos separados 80 centímetros. El alambre vibra en su modo fundamental con frecuencia de 60 Hz.
y amplitud en los antinodos de 0.3 centímetros. Inciso A, calcule la rapidez de propagación de las ondas transversales en el alambre. Inciso B, calcule la tensión en el alambre. Inciso C, determine la velocidad y aceleración transversales máximas de la partícula del alambre. En el inciso A, calcule la rapidez de propagación de ondas transversales en el alambre. Yo necesito, en ese caso, la densidad lineal. Asumo que la masa está distribuida uniformemente en el alambre y escribo la masa en kilogramos y la longitud en metros. Hago la razón de esas dos cantidades y me da 0.05 kilogramos por metro. Los ceros adicionales a partir del 5 me dan la precisión. Bien, entonces la frecuencia, el alambre vibra en la frecuencia fundamental a 60 Hz. Utilizo la expresión para la frecuencia fundamental. Esta es la expresión de la frecuencia fundamental. Despejo para la velocidad y sustituyo los datos. Me da 96 metros por segundo. Esa es la velocidad de las ondas transversales. Seguidamente me piden la tensión del alambre, entonces utilizo la relación entre la velocidad y las propiedades del medio. Esto es la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad por unidad de longitud. Despejo para la tensión y sustituyo mu y sustituyo la velocidad y la elevo al cuadrado. Eso me da 461 newtons. Finalmente me piden determinar la velocidad y aceleración transversales máxima de la partícula del alambre. De la información me dicen que la amplitud en los antinodos es de 0.3 centímetros. Los antinodos me dan los desplazamientos máximos. Entonces, la amplitud es igual a 3 por 10 a la menos 3 metros. Y la frecuencia angular es 2pi f1. Yo puedo calcular entonces la frecuencia angular porque tengo la frecuencia fundamental que es 60 Hz, solo la sustituyo ahí. Y la velocidad transversal, que es diferente de esta velocidad, aquí, de esta velocidad. La velocidad transversal es la amplitud veces la frecuencia angular y es 1.13 metros por segundo. Observen que esta velocidad transversal es diferente de esta velocidad. La aceleración transversal, estas son velocidades y aceleraciones de una partícula del medio, donde está la posición de los antinodos, es dada por la amplitud, la frecuencia angular al cuadrado. Y eso me da 42.6 metros por segundo cuadrado. Y eso resuelve el problema.
Observen que ah, mm, la expresión para la frecuencia fundamental es básica porque me relaciona la frecuencia con la velocidad. Y utilizo la velocidad en términos de las propiedades del medio. El problema número 3 habla sobre un violonchelo. La porción de una cuerda de violonchelo que está entre el puente y el extremo superior del bastidor mide 60 centímetros y tiene una masa de 2 gramos. La cuerda produce una nota de A4 que corresponde a 440 Hz al tocarse. Me piden a qué distancia X del puente debe una ejecutante poner un dedo para tocar una nota de 5. Y el inciso B, es posible tocar una nota G4 de 392 Hz en esta cuerda. Esa es la pregunta. La de 5 es 587 Hz. Muy bien, entonces lo primero es extraer la información. Aquí esta distancia es de 60 centímetros. El L corresponde a la longitud de la cuerda y esa cuerda es de 60 centímetros. La masa es 2 gramos y la fundamental, esta es la fundamental, es 440 Hertz. ¿Cómo sé que es la fundamental? Porque esa es la frecuencia a la que vibra la cuerda de longitud de 60 centímetros. Esa es la fundamental. La frecuencia mínima que puede vibrar es esta. Seguidamente tengo la relación entre la frecuencia y las propiedades del medio a través de la velocidad. Entonces yo puedo despejar para este término raíz de f sobre mu, que es la velocidad, y me da 528 metros por segundo. Eso lo hago para resolver el problema de a qué distancia X del puente debe una ejecutante poner un dedo para tocar una nota de 5. Coloco la frecuencia de la de 5 y la posición X. Ya tengo el término de velocidad. Esta es la posición X. Simplemente sustituyo los datos, pero antes despejo para X. Este es X y esto me da 0.45 metros, o sea, 45 centímetros. Eso se puede ejecutar porque el bastidor mide 60 centímetros. Y seguidamente yo puedo colocar aquí, puedo colocar 382 Hz para resolver el inciso B. Acá 392 Hz. Y eso crece porque este valor disminuye. Y eso me da un X de 0.67
3 metros, o sea, 67.3 centímetros, y es más largo que el bastidor, por lo tanto, esa nota G4 no se puede ejecutar. Estos problemas son sencillos, son básicos, ustedes los deben de revisar. Son problemas básicos que se deben de entender. No debe de haber ninguna duda en esos problemas, porque son problemas básicos donde uno aplica los conceptos de onda estacionaria. Esto es todo lo que les traía por el día de hoy. Espero que les haya agradado. Si no hay dudas, preguntas. De mi parte no, ingeniero. Gracias, Frenny. Nos vamos a quedar aquí. Ustedes tienen una actividad, ¿verdad? El día de hoy, empieza el día de hoy. Muy bien, entonces que les vaya bien. Nos vemos mañana. Nos vemos José, Fernanda, Aníbal, Andrés, Josué, Frenny, Kenneth y los 9 más que están acá abajo. Nos vemos, que tenga buen día. Buen día, Nos ingeniero. vemos.